Gracias Dios, hermanos. Saludos a los hermanos que están en Facebook. Y bueno, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar. Padre amado, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias porque tú nos salvaste, nos diste la vida eterna. Gracias, Señor, por la fortaleza que tú nos das en medio de tantas situaciones. Bendícenos con tu presencia en medio de nosotros. Ayúdanos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, y bendice a los hermanos, Señor, que no han venido, que puedan estar, Padre. Padre, ayúdalos y bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a leer ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 5. Gloria al nombre del Señor. Y acá el apóstol Pablo nos lo está llevando a los hermanos en Galacia, lo está llevando a que ellos anduvieran en el espíritu y no satisfacieran los deseos de la carne. Digo pues, en el versículo 16 del capítulo 5, andad en el espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Acá el espíritu está en mayúscula. Y sí, el andar en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, es algo que necesitamos. Por eso necesitamos creer que hemos recibido el Espíritu Santo y tener la experiencia del Pentecostés en nosotros. Porque la experiencia del Pentecostés nos va a permitir a nosotros andar. Tenemos el poder, pero cuando tenemos la experiencia del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces lo podemos llevar a la vida práctica y entonces así podemos andar en el Espíritu. Acuérdense que los hermanos de Gálatas eran niños, recién nacidos. Y Pablo dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? Y sabemos que los deseos de la carne van contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Por ejemplo, los Gálatas, ellos satisfacían los deseos de la carne tratando de alcanzar la salvación y la vida eterna por medio de su esfuerzo humano, ¿vio? Por su sacrificio. Eso era de alguna manera salir de la fe y ir a las obras. Era satisfacer los deseos de la carne, porque la carne quiere ser merecedora de la alabanza y de la adoración. Pero sabemos que nosotros que nacimos de nuevo, nosotros siendo hijos de Dios, podemos de alguna manera caer en esa falta cuando no andamos en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Estos Gálatas que habían cedido al engaño de los legalistas, digámoslo así, de los hermanos que se introdujeron encubiertamente para espiar la libertad que ellos tenían en Cristo, estos se encontraron con niños, con bebés en Cristo. Tal vez ellos no habían recibido el poder del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, tal vez por su corta edad o su corto tiempo en el Evangelio. Tal vez necesitaban ellos retener esa experiencia con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo en sus vidas. El apóstol Pablo le había enseñado a ellos que ellos al Espíritu lo recibían por fe. Amén. Pero sabemos nosotros que la realidad del Espíritu Santo en nosotros es el poder. Eso es para la vida práctica. Nosotros no podemos ir en contra de las concupiscencias sin el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para ir en contra de las concupiscencias de la carne. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo solamente en nuestra posición, entonces eso no nos va a ayudar mucho para ir en contra de las concupiscencias. Nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestro estado, no solamente en nuestra posición, sino en nuestro estado. Tenemos que tener la experiencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque dice
que no tenemos que satisfacer las concupiscencias de la carne. Fíjese a quién se lo dice, a los bebés en Cristo. Y claro, ellos satisfacían las concupiscencias de los deseos de la carne porque ellos, si bien tenían el Espíritu Santo, pero tal vez no tenían el poder del Espíritu Santo. Y entonces ellos cedieron. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo en nosotros podemos resistir, ¿no? Las concupiscencias de la carne o la mala enseñanza, la mala doctrina. Ahora dice, ¿por qué el apóstol Pablo les amonesta a ellos a andar en el Espíritu y a no satisfacer las concupiscencias de la carne? Porque la carne codicia contra el Espíritu. Veo como dice ahí en Romanos 7:23, dice así, gloria al nombre del Señor, y dice, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir que todavía cuando no nos despojamos de la vieja vida, o del viejo Adán, o no contamos muerto el cuerpo de pecado, entonces hay una ley en nuestros miembros, no en nuestro espíritu, en contra de la ley de mi espíritu, no del Espíritu Santo, sino de mi espíritu, es decir, mi espíritu, es decir, mi fuerza, mi capacidad, no puede hacer nada en contra de la ley del pecado que está en mis miembros, porque la ley del pecado que está en mis miembros, porque la ley es mucho menor que la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, que la ley del espíritu que está en mi cuerpo, en mi carne, la ley del espíritu que está en mi carne, en mi mente no santificada, en mi alma no santificada, la ley esa que está en mis miembros se revela en contra de la ley de mi espíritu, es decir, de ese conocimiento que yo tengo en mi mente. El conocimiento que yo tengo en mi mente es agradar a Dios, pero no puedo agradar a Dios porque hay otra ley en mis miembros, ¿no?, que es superior al poder que está en mi mente. Con la mente yo no puedo, digamos, ir en contra de las concupiscencias de la carne. No es un poder mental lo que nos da a nosotros la victoria contra los deseos de la carne, sino que lo que nos da a nosotros la victoria sobre la carne es el poder que viene de Dios, es decir, es a través del poder del Espíritu Santo y es a través de que nuestros ojos del entendimiento son abiertos y el Espíritu Santo nos alumbra y nos hace ver que el poder de la mente ha sido crucificada juntamente con nuestro viejo hombre. Y ahora tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo siempre va en contra y tiene poder para ir en contra de la ley que está en mi cuerpo, por medio de la ley de Cristo, no por medio del espíritu, de mi espíritu. Porque dice, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu. ¿Vio? Se revela contra la ley de mi espíritu, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Vio? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino que el pecado que está en mí. Porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, esto hago. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Porque tengo el querer, más efectuar el bien no lo alcanzo. Entonces, aquí viene la claridad y con que nosotros podemos entender el versículo, capítulo 5, versículo 17. Dice, digo pues en el 16, andad en el espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne.
Y acá el Espíritu está con mayúscula, no está con minúscula, porque se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Debemos andar en sus caminos, en su enseñanza, porque la carne codicia contra el Espíritu, veo contra el Espíritu Santo acá, veo porque el Espíritu está en mayúscula, la carne codicia contra el Espíritu Santo. No tiene poder para ir en contra de la ley del pecado que está en mis miembros. Yo no venzo al pecado por mi mente humana, por mi determinación humana, sino que yo venzo el pecado o las concupiscencias son vencidas porque el Espíritu Santo mora en mí. Dice, más, porque la carne codicia contra el Espíritu Santo para alcanzar la salvación. Pero Pablo le dice, no, si ustedes se ponen bajo la ley le da vida al pecado. Si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Es decir, que el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a nosotros a cumplir la ley. Creo que en el capítulo romano, capítulo 7, creo que es, ¿no? Pues diremos, la ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociese la concupiscencia si la ley dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. Es decir, que el mandamiento le daba vida a la concupiscencia, ¿no? Porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora quieren cumplir los mandamientos de Dios y ustedes van a estar bajo pecado. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, nos va a llevar a pecar. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, más si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Pablo le decía, ustedes ya no están bajo la ley. Ustedes son salvos por la fe. Ustedes tienen vida eterna por la fe. Son hijos de Dios por la fe. Solamente tienen que creer. Y manifiestas son las obras de la carne, dice. Porque ahí dice, y no satisfagáis las concupiscencias de la carne, en el versículo 16. Y en el 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya lo he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán al reino de Dios. Fíjese, acá está hablando de heredar el reino, no de heredar la salvación. Quiere decir que la salvación ya está asegurada en los méritos de Cristo, pero hay que conquistar un reino. Y ese reino nosotros no lo vamos a obtener viviendo conforme a la carne. No, viviendo conforme a la carne es tratar nosotros de alcanzar la salvación, la vida eterna, la justificación por medio de cumplir los mandamientos. Porque si nosotros eso trató de Israel por 1500 años y no lo alcanzó. Y cuando vino Cristo a salvarlos, ellos lo crucificaron. No lo aceptaron. Ahora fíjese que la importancia de vernos nosotros fuera de la ley, que no hay ley en nosotros ahora, que nos obliga o que nos atemoriza. No hay ley que pueda darle vida al pecado o a las concupiscencias que están en nuestros miembros. No hay una ley ahora. Ahora estamos sin ley. Sin la ley de Moisés, que era el medio por el cual el pecado nos llevaba a pecar. Quiere decir que ahora podemos vivir en el Espíritu y podemos servir al Señor libremente, por amor. Le servimos al Señor libremente y sabiendo que no hay ninguna ley que a mí me obligue a servir al Señor, ni venir al culto siquiera. Nosotros no venimos al culto para ser salvos.
No venimos al culto para que Dios nos bendiga. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y entonces, ¿para qué venimos? Para alabar su nombre, para hacerle el culto. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros, su iglesia, le alabemos y glorifiquemos y le ensalcemos y aprendamos su palabra. Y seamos santificados en el culto, porque en el culto se habla la palabra de Dios. Nosotros somos la iglesia. Aquí muchos dicen que las paredes no es la iglesia. Yo digo que sí, que es parte de la iglesia. Este es un lugar que nosotros hemos apartado para Dios. Disculpen, hermano, se cayó el celular. Bueno, gracias al Señor. Como le iba diciendo, este es un lugar que es la iglesia también, porque es parte de nosotros. La iglesia es la morada de Dios, no es la casa de Dios, como dice ahí en Timoteo, primera de Timoteo 3, creo que es. No me acuerdo el versículo. Que es la iglesia del Dios viviente, dice así. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Gloria al nombre del Señor. En el versículo 15 dice, y si no fuere tan pronto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. ¿No? Si bien Dios no vive acá, en este salón, Dios no vive aquí, pero Dios viene cuando ustedes vienen. Y esto fue consagrado al Señor, y esto es del Señor. Y también es nuestra casa, porque es la casa de todos, porque nosotros somos el cuerpo del Señor. Entonces, cuando nos ocupamos de nuestra casa, nos ocupamos de la iglesia, ¿vio? Así como una familia, es la casa de la familia fulana. Y toda la familia trabaja para que su casa cada día esté mejor, más hermosa, más bella, más cómoda, más saludable. Así, la iglesia, el lugar donde nosotros nos reunimos, es el salón donde nos reunimos, esta es la casa de Dios. Y es la casa de todos nosotros. Y todos estamos responsables en edificar la casa de Dios. Y de mantenerla, de cuidarla, de ser solícito en cada necesidad que haya. ¿No? Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, la casa de Dios es la iglesia. Hoy hay un mensaje, yo digo diabólico, donde se quiere quitar el mérito a la casa de Dios, diciendo que el salón no es la iglesia. Yo digo que el salón es la iglesia, porque le entregamos al Señor, para que sea su casa, que Él venga cuando quiera. Y Él viene cuando los hijos de Dios vienen. Y en la casa de Dios, sabe a dónde, a ser individualistas. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere que nosotros seamos individualistas. Eso es un deseo de la carne también. Él nos trabaja por medio de los deseos de las concupiscencias de la carne. Él relativiza. Mire, se me está por caer el teléfono. Vamos a ponerlo en otro lado.
Ya sé dónde ponerlo. Bueno, vamos a bajarlo entonces. Disculpen, hermano. Ahí está. El diablo de alguna manera relativiza o quiere llevarnos nosotros a ser individuales. Yo soy la casa de Dios, dicen los hermanos, o yo soy la iglesia. Y entonces no vienen al salón, no vienen al edificio, ¿no? El edificio es parte de la iglesia. Si la iglesia no está aquí, el edificio no existiría. En el lugar donde nosotros nos reunimos, en el edificio. Viene la iglesia al edificio, viene Dios con la iglesia. Y es un lugar que no se puede usar para otra cosa que no sea para la iglesia. En este lugar se alaba, se glorifica al Señor, se enseña la palabra de Dios. Y un solo hermano no es la iglesia. Un solo hermano no es el cuerpo de Cristo, ¿no? Sino que somos muchos miembros. Pero bueno, acá estamos hablando sobre las obras de la carne, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. ¿Vio? Alabado sea el Señor. Voy a fijarme ahora. Más dice envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, cosas semejantes a estas, las cuales os denuncio, como ya lo he denunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjese. Eso es algo terrible para un cristiano, no poder heredar el reino de Dios. No por no darle lugar al Espíritu. Los niños en Cristo tienen que buscar la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo uno lo tiene que recibir los primeros años de su conversión. No, si es posible, apenas entra. No puede un hermano vivir en la vida de la iglesia o manifestar la vida del nuevo hombre, no ser lleno del Espíritu Santo. Se necesita lo más rápido. ¿Cuándo nació la iglesia? En el Pentecostés. Y lo primero que recibieron fueron el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Los 120, dice. Y bueno, y entonces lo primero que tienen que recibir los hermanos para poder vivir una vida en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne es el poder del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿por qué la iglesia hoy está como está? Porque los miembros del cuerpo, o los miembros que dicen que son del cuerpo de Cristo, no han recibido la llenura, el poder del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces, ¿qué pasa? En vez de vivir en el Espíritu, vivimos en la carne. Y vivir en la carne, eso le trae vergüenza al Señor, le trae descrédito al Evangelio, le trae humillación al nombre del Señor, no por sus adversarios. Por eso, la amonestación. No, hermanos, andad en el Espíritu. Pues digo, andad en el Espíritu. ¿Veo? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Doy gracias al Señor, hermanos, por esta media hora de prédica. Que el Señor les bendiga. El Señor le ayuda a cada hermana y hermano. Alabado sea el Señor. Y bueno, saludo al hermano Rosalino Len, que está viendo el programa. Y bueno, a los hermanos de la iglesia de Virrey del Pino, también los saludamos a los hermanos. La necesidad. Sin la llenura del Espíritu Santo, no se puede vivir la vida de la nueva creación. Se tiene conocimiento nada más. Y lo que se está haciendo humanamente, ¿no? Con un espíritu de hombre, no con el Espíritu Santo. Por eso, el deseo más grande que usted, que no tiene la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua, es orar al Señor, doblar sus rodillas, creer,
¿no? Que el Señor los llene con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otra lengua. Y a nosotros que lo hemos recibido, necesitamos la renovación, ser renovados con su poder. Padre, te doy gracias por esta prédica, tú puedas bendecir a los hermanos que están escuchando. Bendice a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos estamos viendo en el día de mañana, a las 10 de la mañana del día domingo.